¿has escuchado tú? Bien, compañeros y los que han escuchado ya. Entonces teníamos los diferentes diagnósticos pulpares, ¿no? Aún no ha conectado su USB, solo está. ¿Okay? Ya. Y veíamos que tenía que haber estado hecho una buena historia clínica, donde ustedes hacen el anamnesis, donde veían la historia de dolor, ¿no? Acá. Y también veíamos en todo caso también el examen clínico y el examen radiográfico. Todo ello les iba a llevar a un diagnóstico definitivo y podía determinar en una pieza qué diagnóstico pulpar daba y en todo caso después del diagnóstico pulpar determinar qué tratamiento iban a dar. Recuerden siempre que hacía un test de dolor y que en todo hasta acá es diagnóstico pulpar. De acá hasta acá es diagnóstico de tipo periodontal, ¿ya? Dividimos una pulpa que es vital, una pulpitis que es reversible, una pulpitis que es irreversible y un diagnóstico que es tipo de necrosis. Hasta ahí el diagnóstico pulpar, el resto es diagnóstico de tipo periodontal. Porque cuando ustedes le decían diagnóstico de tejidos blandos en la historia clínica, yo les decía que el tejido blando tenía que dar los diagnósticos pulpares. Ya ves pulpitis reversible, irreversible, necrosis pulpar. Y además, ustedes veían una fístula, un acceso, debían decir que había la presencia de un acceso a una fístula a nivel de encía de herida, ¿no? No es a nivel, sino en encía de herida a nivel de tapiza. Ustedes tenían que dar ese doble diagnóstico en tejidos blandos. Pero solamente era diagnóstico pulpar que quedaba en pulpitis irreversible de pieza tal. O pulpitis irreversible de la pieza 8.5. Pero si esa pieza 8.5 tenía un acceso, ustedes tenían que decir necrosis pulpar, pieza 8.5, que aparte tenían presencia de un acceso en encía de herida a nivel de la pieza 8.5. ¿Ok? Sí. Entonces todos eran diagnósticos. Decíamos la semana pasada que si el episodio de dolor provocado, ¿no? Y sobre todo a cambios térmicos, porque todo frío, ¿no? Podríamos decir que se trataba de una pulpitis reversible, porque el estímulo, el dolor era provocado. Retiramos el estímulo y dejaba de doler. Y no había cambio de color, los tejidos blandos levantaban fondo del surco y los tejidos blandos estaban normales, no había nada. No había sensibilidad a la percusión, a la palpación, ¿ok? Y la evaluación radiográfica, la lesión que estaba próxima a la cámara pulpar, más no estaba ni aparente, compromiso pulpar, sino próxima, más o menos cerca, ¿ok? Y la resolución no debía ser más de las 2/3 partes. En ninguno de los tratamientos la resolución radicular debe ser más de las 2/3 partes. A excepción que hoy en día, cuando incluso tienen cierta movilidad y hay más de 2/3 de resorción, se procede a colocar una pasta mix, ¿no? Es una pasta antibiótica. Lo que se trata es de mantener, incluso no se hace instrumentación de los canales, solamente trabaja a nivel de pulpa cameral, de tal manera que tratemos de mantener en boca el mayor tiempo posible esa pieza dental. Una vez que se cae, ya veremos si colocamos o no un mantenedor de seguridad del niño, ¿no? Si un niño tiene 4 o 5 años, es obligatorio que hagamos un mantenedor de espacio. Si un niño tiene 8 o 9 años, no justifica, ¿ya? Entonces, sin embargo, también había dolor provocado en necrosis pulpar. Pero ¿cuál es la diferencia de pulpitis reversible y necrosis pulpar? Que en necrosis pulpar, aparte del dolor provocado, había un cambio de coloración en la pieza. La pieza puede estar de color gris cuando es una necrosis pulpar. En cuanto al olor, el olor en una pieza que tiene necrosis pulpar es un color fétido, ¿no es cierto? O sea, otra diferencia entre pulpitis reversible y eso. Tercero, en cuanto a la percusión y a la palpación, todavía no hay, pero sí presenta cambio de coloración,
El dolor se presenta a cambio térmico, pero cuando es calor, o sea, bebidas calientes. Esa es la gran diferencia de pulpitis irreversible y la necrosis pulpar en cuanto a que los dos son dolores provocados, ¿no? Pero hay mucha diferencia. Cuando radiográficamente tú ves ya tocado cámara pulpar, ya no es una evidente compromiso pulpar. En la pulpitis irreversible no hay compromiso pulpar. O sea, miren las diferencias que hay para que ustedes no se equivoquen. Y la pulpitis irreversible, el dolor es espontáneo, no duele durante la noche, puede ser un dolor agudo, muy fuerte, o puede ser un dolor que ya crónico que ha tenido un tiempo, o también puede ser la mezcla de pólipo pulpar, ¿no es cierto? Son diferentes pulpitis irreversibles. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a hablar de los tratamientos pulpares. Los tratamientos pulpares de decisión decidua tenemos los recubrimientos y tenemos también los llamados, estos son, digamos, tratamientos conservadores, el recubrimiento pulpar directo e indirecto. Y por último tenemos los que son ya no conservadores sino radicales, que digamos con la pulpotomía y la pulpectomía. ¿Sí? En este caso, son todos los tratamientos que se llaman la pulpa. Este es un RPI, o recubrimiento pulpar indirecto, donde no hay exposición de la pulpa. En un recubrimiento pulpar directo hay una exposición de la pulpa, pero la exposición ha sido en forma accidental, ¿no? Llámese por un fresado que se fue, ¿no? Pero esta exposición tiene que ser muy pequeñita, prácticamente menos de la cabeza de un alfiler, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Este es indirecto y es directo. ¿Qué colocan en ambos? En ambos recubrimientos se coloca materiales que sean biocompatibles. Hoy en día hay muchos, como el hidróxido de calcio en este caso. La parte de hidróxido de calcio, que es la parte blanquita que ven, también hay el bioretin, el MTA, ¿no? Que son en la actualidad materiales biocompatibles y de mucho mejor, digamos, éxito tanto clínico como gráfico, pero lo que implica también un costo, ¿no? En el niño, mayormente no hacemos recubrimiento pulpar directo, en decisión decidua. Si hacemos que empiezan permanentes jóvenes, pero no empieza decidua. Sin embargo, el recubrimiento pulpar indirecto sí hacemos en niños, pero tenemos que tener en cuenta la edad de este niño. ¿Recuerdan que yo les dije en una oportunidad que cuando la pulpa era en niños menores de 4 años, esa pulpa era joven, que se trataba de una pulpa de un niño mayor de 4 años, esa pulpa ya era una pulpa añeja y añeja, ¿sí? ¿Ok? En el niño, vamos a hacer recubrimiento pulpar indirecto cuando esa pulpa sea joven, que implica que el niño tenga menor de 4 años. Si el niño tiene mayor de 4 años, lo que yo hago es hacer la pulpotomía. Ya no recubrimiento pulpar indirecto. Aunque en la actualidad se está teniendo la tendencia, las evidencias nos dicen que prácticamente la pulpotomía ya no se está dejando de pensar. ¿Por qué? Y están tratando de ser lo más conservador posible. Estamos hablando de una ontología mínimamente invasiva, está que se trata de hacer recubrimientos pulpares indirectos y de esta manera ver si hay una respuesta del organismo y de lo contrario serían un poco más radicales. Pulpotomía es el exéndice de la pulpa coronal, como ven acá, solamente queda la radicular y retira la pulpa. En este caso retira la pulpa coronal y la pulpa radicular, o sea, toda la pulpa hace el exéndice de la pulpa. ¿Entendido? Decíamos que cuando nosotros dábamos un diagnóstico pulpar, en donde ¿qué nos valíamos primero en historia clínica de qué parte? ¿Qué parte sería? ¿No te ven acá? ¿Qué parte de la historia clínica les conlleva que ustedes den un diagnóstico? Anamnesis. Acá esta parte que sería. A ver, más alto, ¿alguien quiere participar? Anamnesis. ¿Ah? Anamnesis. La anamnesis, ¿no es cierto? ¿Y acá? ¿De qué se vale? ¿De qué se vale? ¿Exámenes de qué tipo? No, hagan todos. ¿Alguien que quiere participar? Se equivocan. Acá ustedes se pueden equivocar. Cuando salgan de las aulas ya no se pueden equivocar.
porque ellos son muy profesionales. Acá estoy en proceso de aprendizaje y acá estoy yo para corregir algunas cosas, no hay ningún problema. ¿No? ¿Qué exámenes se valen ustedes para dar un diagnóstico? Aparte que veo anamnesis, historia del dolor, ¿de qué se valen también? ¿Ah? ¿Examen clínico y otro examen? Ok, sí, ok. ¿Qué miedo tienes de contestar eso? ¿Ok? Por ejemplo, viene, y quiero que estos tienen que saber muy bien porque los exámenes que voy a tomar no es que, dice una mujer quiere decirle, dime tus síntomas, quiero que utilizar, no va a ser así. El examen va a ser con casos clínicos, porque ustedes ya pasan a clínica de niño, y eso tienen que saberlo así. Por esa es la razón por la cual me estoy demorando semana por semana haciendo el tema. Una semana he hecho morfología dietaria, otra semana he hecho cerebro culpar, diagnóstico culpar, y esta semana ya tenemos los tratamientos. ¿Ok? Entonces viene un pacientito, yo te digo la edad, y te voy a preguntar, te voy a dar sintomatología, te voy a decir la pieza, qué presenta clínicamente, qué presenta gráficamente, sintomatología, y te voy a pedir que ves el diagnóstico culpar, que ves el tratamiento culpar, y aparte me vas a decir seguridad que tenga el niño, qué ritmo tiene, y también te voy a preguntar qué material de restauración vas a colocar. Porque ya hemos hecho prevención, ya hemos hecho tratamientos restaurativos, ya hemos hecho anatomía dentarias, ya hemos hecho diagnóstico culpar. ¿Ok? Entonces ustedes están en las condiciones, ahorita, están en las condiciones, porque hasta la clase pasada, de decirme qué diagnóstico culpar tienen y qué tratamiento lo van a realizar. Toma esta figura. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tiene paciente, yo digo, tiene paciente que tiene 3 años de edad, 3 años, 8 meses, viene a la consulta con su mamá y tiene una odontalgia de la pieza 8-5. Estaba un dolor espontáneo, gráficamente presenta una imagen radiolúcida, ¿no es cierto?, que compromete cámara culpar. No toda la cama, sino que ya hay compromiso de la culpa, ¿no? Ya hay compromiso de la culpa. Muy cerca de la culpa ya no se compromiso, pero el dolor es espontáneo. Mira, bien. Mi pregunta es, ¿qué realizas? ¿Qué diagnóstico culpar das? ¿Qué tratamiento culpar realizas? La lesión callosa abarca clínicamente es una lesión callosa profunda que coge las superficies ocluso, mesial y distal. Paciente con alto riesgo de caries. Las preguntas que yo les hago, me voy a contar uno por uno, no quiero todos en uno. Me van a sumar si no se equivoca, se equivocó, responde otro, no hay problema. Tienen menos de 4 unidades. ¿Qué diagnóstico culpar das? Sería una relación. Muy bien, ya. Otro me contesta, ¿qué tratamiento realizaría? ¿Qué tratamiento realizaría? ¿Quién contesta? ¿Nadie sabe? Fiorella. Pulpitis irreversible. Yo estoy diciendo que radiológicamente ya ha tocado culpa, que el dolor es espontáneo, si el dolor es espontáneo es una pulpitis irreversible. ¿Qué tratamiento realiza? Pulpotomía, una restauración, una pulpotomía, una pulpectomía, una exodoncia. ¿Qué realiza? ¿Ah? ¿Ah? Pulpotomía. Ya, ¿hay más? ¿Quién da más? Restauración. ¿Ah? Restauración, porque es menor de 4 años. Restauración, ya. ¿Quién da más? Mira, restauración, pulpotomía, ¿alguien? Alberto. Pulpectomía. ¿Ah? Pulpectomía. Pulpe. ¿Pulpo o pulpe? Pulpectomía. No te entiendo.
O sea, el tratamiento que haría sería pulpectomía. No te entiendo. Esto. Ley. Acá. Pulpectomía. Esta. Ajá. Esa es la respuesta. ¿Por qué no restauración? Si el olor es espontáneo, ya no hay forma de que sea restauración. Si el olor era provocado, pero el olor no era provocado, el olor es espontáneo. Pero básicamente decía acá dice gráficamente. Pero decía que ya estaba con cámara pulpar. Si ya ha tocado cámara pulpar, ya no es pulpotomía. Ya el tratamiento es pulpectomía. ¿Ok? Hasta ahí, bueno, ahí me he hecho correctamente el diagnóstico. Bien. Pero ya le dije por qué no es restauración. Restauración es solamente cuando la pulpa está vital. Pero si tiene dolor espontáneo, y ahí ya está en proceso degenerativo. Que todavía está, digamos, semi-viva, pero no está vital completamente. Es una pulpa irreversible. O sea, no está digamos, básicamente no se encuentra cerca, la zona de la no se encuentra cerca a pulpa, no, acá ya ha tocado. ¿Ok? Ahora, hasta ahí está bien. La participación en clase para mí tiene un plus, ¿no? Tiene una nota. El que no contesta tampoco es que quite, ¿no? Ya. Bautista y Alberto me han contestado correctamente, otros compañeros han participado, me parece bien porque si tú no te equivocas no aprendes tampoco. No puedo hacer los refuerzos de ahorita. Ok, entonces, si el paciente tiene alto riesgo, ¿qué medidas preventivas das? Paciente menor de 4 años, ¿quién quiere participar? ¿Qué medidas preventivas das? Cuando hemos hecho prevención, ¿qué temas hemos tratado? Sellantes. Sellantes, ¿qué más? ¿Ah? Flúores. ¿Alguien me quiere decir qué prevención da en un niño menor de 4 años? Si ustedes no me contestan, pareciera que yo hubiera estado acá frente de ustedes y hubiera dado la pared. Y también a mi grupo, por ejemplo, yo he dado temas artículos y veo que sus docentes también dicen que les han dado artículos y veo que el artículo pasó. Porque le pegaron, no leyeron, no aprendieron nada. Le di también MINSA, la norma técnica de MINSA, le dije que leyeran la parte de prevención, ¿no? Veo que las cosas han leído, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene que haber un refuerzo acá. Yo de ahora en adelante yo voy a preguntar en clase y yo voy a colocar nota. La próxima semana tomo examen hasta acá. Hasta tu foto. Porque de lo contrario estamos hablando con las puras. Porque va a venir la semana la clase que el otro ciclo y preguntar, ¿y quién fue tu docente de odontopediatría? Porque si preguntan, ¿no? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó teoría? Me pasó a mí, ¿no? En el estilo de clínica. No, nunca hice clase, no doctora, no me hicieron pulpotomía, no me hicimos pulpectomía, que hizo rápido porque para hablar son muy ligeros, ¿no? Pero yo me pregunto, sí, ahorita que es una clase de 2 meses, un mes, ¿no se acuerdan? ¿Qué se va a acordar de un chico a otro? Menos. Y si tienen vacaciones, menos, se sumó todo en el cerebro. Pero eso pasa porque quieren estudiar el examen
en último momento. Estudian para el examen un día antes, porque las prácticas no las hacen como tienen que ser, porque teoría esa, teoría aprendida, tiene que aplicar en práctica. Entonces, para eso está su docente de práctica, para que le pregunten todas estas dudas que tiene ahorita y que yo pregunto. Ahí está su docente de práctica con el cual ustedes tienen 4 horas a la semana. ¿Ok? Si no hacen eso, en el examen que hubo este día domingo de Cotiro, se tomaron exámenes de la clase, preguntas que yo hago en clase, porque es lo básico que tienen que saber. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué medida preventiva, para tu pequeña, tú, antes autista, vas a colocar en un niño que tiene 4 años y tiene un alto riesgo sanguíneo? ¿Qué haces? ¿Qué le colocas? Flúor, vitamina de flúor, no tengo ni grande. Dime en cuánto, ya dijo flúor ella, ya, contestó. Él dice flúor. Hay 2 tipos de flúor, de aplicación tópica y de aplicación profesional. De aplicación profesional, ¿qué pondrías a un niño menor de 4 años? ¿Qué tipo de flúor? ¿Ah? Muy bien. Flúor barniz. ¿Y por qué no flúor fosfato celular? Porque no se utiliza en niños menores de 4 años. Vamos, vamos a pedir lo que contestan bien. Lo que no contestan no hay problema, no voy a contar. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Aplicó flúor barniz. Muy bien, de uso profesional. Vamos por acá. Y tópicamente, ¿qué haces? Flúor tópico, ¿qué le diría? En la parte de no, de 4 años. Tópicamente, ¿qué tipo de flúor tenemos? Ya, tópicamente, profesional de uso doméstico. De uso doméstico. No, de uso doméstico. O sea, de uso doméstico o casero implica que tú lo usas en casa. Profesional es que colocamos nosotros en el consultorio. ¿Ok? Muy bien. La pasta dental. Ya, pero un niño de 3 años tiene que. ¿Cuántas partes por día tiene tu flúor? Hay entre 1000 y 1500, pero un niño pequeñito 1000, ¿ok? Voy a ir a contestar. Y a ver, alguien más. Estos pequeños. Él le dice que va a calentar muy bien. Me dio bien la concentración, 1000. Pero ¿qué tienes que tener en cuenta? Edad, ¿cierto? Y si el niño tiene esa edad, ¿qué cantidad de flúor le colocas? ¿Sí o no? No, porque poco. O sea, decir poco no es decir la respuesta correcta. Porque poco también puede ser el grano de arroz. Pero para 4 años sí ya la alberguita. ¿Ya? Ok, sí. Así que se tiene que trabajar. ¿Ya? Y así se te va a tomar el examen. Si yo tengo una mancha blanca, la primera elección siempre va a ser el flúor, ¿no? Y de los flúores de primera elección es el flúor barniz, para ver si es caro. Y el niño tiene mayor de 4 años, no tiene médico, ¿no? Pero si es una mancha blanca, sí o sí tienes que colocarle el flúor barniz. Si no hay protita, pues tú colocas el otro. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ya tenemos entonces, ya me han dicho el diagnóstico pulpar, me han dicho el tratamiento pulpar, me han dicho el flúor de uso profesional, me han dicho el flúor de uso casero o doméstico. Y faltaría hoy día, ¿qué tipo de restauración colocarías ahí? ¿Qué tratamiento restaurativo? ¿Alguien quiere contestar? Piense. La lesión cardiosa es MOD. ¿Qué tipo de restauración coloca? Jessica.
preocupar si existe la pulpectomía que dijo Altamente que hacer pulpectomía. Muy bien. Ya le tocó hasta acá. Ya que lo ponen en peinado, ¿no? Ya se ha hecho la restauración de conductos, pero yo quiero qué tipo de restauración realizan al final. Ya para que me den claro. Envíen al paciente a su casa. ¿Qué tipo de tratamiento restaurativo? ¿Hemos hecho tratamientos restaurativos? Sí. ¿Me puede decir alguien qué tipo de tratamientos restaurativos hemos hecho? ¿Alguien me podría decir? ¿O no se acuerdan también? A ver, vamos. ¿Qué tratamientos restaurativos hemos hecho en clase? Hemos hecho el trap. ¿Ya? ¿Con qué? ¿Con qué material? Ya. ¿Qué otro tipo de tratamientos hemos hecho? En práctica, los de mi grupo han hecho el ionómero convencional, han hecho ¿cuál otro? El modificado con resina, 2, ¿no? Es el Bitremer. En forma comercial también hay el Fuji, ¿ya? ¿Qué otro tipo de tratamiento se realiza? Los otros grupos, ¿qué materiales vamos a utilizar en práctica? Tipo restaurativo. Otros que no sean alumnos de mi grupo, por favor, levanten la mano. Tú. En práctica, ¿qué materiales utilizas? ¿Otro material no? ¿Otro? El metal, los metales, los de metal. Había uno que se llamaba Corona Hull también, ¿no? La corona. Y eso lo viste en el Congreso. La Se supone que a mí me han puesto 18 sus docentes porque han hecho el Congreso. Supone que han escuchado esa charla. Esa charla fue dada por el doctor de turno mañana, el doctor Bravo, que es un docente, es un alumno de Villarreal, que es un docente de la Cayetano, de la científica no, coordinador general de odontopediatría de la UPC. Es el nivel de alumnos que tenemos acá en el Villarreal. Esta es la clase docente que tenemos en la escuela. El que vayamos a un congreso implica que hagan, escuchen, que lean. Él decía de las coronas de acero, que utilizaban la técnica. ¿Qué técnica era? De Hulk. ¿Ah? ¿Ya? Incluso yo en clase también hice esa práctica. ¿Se acuerdan que puse varios materiales que podían restaurar? ¿Se acuerdan cuando les dije que si había en clases anteriores, si era una clase 3 de Black, ¿qué material estético utilizaba? Si era una clase 3. ¿Alguien puede contestar? Si tienes una lesión cariosa en una pieza 5-1, en mesial nada más, mesial te digo, sin tocar ámbito, ¿qué material coloca? ¿Alguien puede contestar? Resina y biología. ¿Ah? ¿Me escucho? Pieza decidua, solamente mesial. Resina me han dicho, ¿no? Es una opción, pero menos. Otro material. ¿Qué más utilizamos en niños? Ionómero. ¿Qué ionómero? Más. ¿Estás apuntando a quién contesta? Ahora, si yo te digo una pieza 6-1, puede ser cariosa, que toma, mesial y con ángulo. ¿Qué material colocas? ¿Alguien quiere participar? ¿Ah? ¿Quién habla? ¿Pero por qué uno solo conteste? ¿Quién quiere contestar? ¿Ah? Resina.
Cuando es ángulo es resina. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Un niño muy pequeñito no resina, porque el niño chiquito no te permite todo un protocolo de resina. Incluso, a veces puede tener esa clase 4, pero si el niño tiene mala conducta, ese niño tiene que colocar, aunque sea el nombre, pero algo hace, detienes. Por eso es que yo cuando hablé de parte restaurativa, que coloquen tal o cual material dependía de qué, del riesgo precario, de la edad del niño, su grado de colaboración era muy importante, ¿no es cierto? Y en esa tabla que presenté, me acuerdo de color rosado, decía era que cuando digamos, había un gran compromiso de la parte coronal, el tratamiento ideal era material transformado, y en este caso, como decía Alberto, era coronal de acero. ¿Ok? ¿Sí? Así van a ser los exámenes. Puro caso clínico. Van a tener que recordar ionómeros, resinas, tenicasol, van a tener flúor de tipo sistémico, flúor de tipo tópico de tipo profesional, tópico de tipo casero, doméstico, ¿no? ¿Ok? Entonces todas esas cosas van a tener que recordar ustedes, ¿ok? No, así como entonces así van a ser las preguntas para el examen con casos clínicos, ¿no? Decíamos y que repite reversible. En este caso teníamos que ver el tipo de pulpitis que era, pero que el descubrimiento pulpar indirecto, cuando eran niños menores de 4 años, sí lo hacíamos, ¿no es cierto? Utilizamos dióxido de calcio, un material, un eufenato, puede ser un ionómero. Cuando el niño tenía decía menor de 4 años, tú podías realizar un RPI. Si el niño tenía mayor de 4 años, ya te ibas de frente a una por la tendencia hoy día que sigue siendo la pulpar indirecta. Cuando la pulpitis era irreversible, en caso de necrosis, tú hacías una pulpectomía, que se llama necropulpectomía, o según el grado de destrucción puede ser una exodoncia. Y de ahí venían los diagnósticos pericales, que fue el diagnóstico pulpar. Los diagnósticos pericales podían ser un diagnóstico por peritonitis cervical aguda en el caso de un acceso, una peritonitis cervical crónica en el caso de una fístula. Y tú puedes hacer, tal vez te alcances una pulpectomía o tal vez ya no, y tengas que hacer una exodoncia, y según la edad que tenga el niño. Si el niño hubiera tenido, en el caso anterior, el niño tenía 4 años, y tenía que hacer una exodoncia. Tu tratamiento era una exodoncia más que, no solamente que haber una exodoncia, tenías que colocar un mantenedor de espacio por la edad que tiene el niño. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver usted, ¿ya? Seguimos con el tratamiento conservador, el tratamiento pulpar indirecto y el directo. En este caso, el tratamiento pulpar directo se hace una pulpa sana, ligeramente expuesta, que ha tenido una exposición de forma accidental, es lo que dice la misma. Tenía que estar recubierta con un material biomaterial, que en este caso hoy en día hablamos de dióxido de calcio, de la biodentina y de DMTA. Quisiera realizar, ¿no? La pulpa, como toda parte del organismo, se degenera. ¿Y por qué se degenera? Por una lesión o por la vejez que tiene la pulpa. Obviamente un niño de 4 años no es igual que un niño que tenga 10 años la pulpa, en un límite temporal. Entonces, el de 10 años ya está en degeneración, ya se está muriendo, se está envejeciendo. Es como un anciano de 90 años. Si tú vas a un anciano a un hospital de 90 años, en un hospital no hay cama UCI para él. ¿Por qué? Porque ya es una persona que
se ha degenerado su organismo, que está casi preparado ya para llegar a morir. Igualito es un diente. Un diente, por ejemplo, cuando es un diente joven, tú le puedes hacer recubrimiento pulpar directo o indirecto. Pero cuando es un diente viejo, porque la pulpa es vieja, tú no ya puedes hacer un recubrimiento. Entonces, eso tómalo en su vida cotidiana. Por ejemplo, no es igual hacer un recubrimiento pulpar a un adulto de 80 años que a un joven de 12, 13 años con diente permanente. Porque el de 80 años, esa pulpa ya está degenerada. El de 11, 12 años está una pulpa hermosa porque tú se puede recuperar. Entonces, en toda la profesión es igual. En dientes temporales y en dientes permanentes. El ciclo de vida de un diente permanente es mucho más amplio, pero el ciclo de un diente temporal es más corto. Y en ese tiempo podemos hacer diferentes tipos de procedimientos. En el hospital, particularmente yo donde trabajo, yo no hago pulpectomías a niños mayores de 9 años. Ustedes me dirán por qué. Porque es un diente que va a foliar cuando tenga 10 años o 11 años. Entonces ya no es necesario y su pulpa está degenerada. Pero si el niño tiene 4, 5, 6 años, ahí lo puede recuperar. Entonces, no nos vamos al fracaso. Una cosa quiero que diferencie lo que es pulpo, pulpe. La pulpo y la pulpo solo es en dientes temporales, no en dientes permanentes. En dientes temporales. Lo que nosotros estamos explicando aquí, o la doctora está explicando aquí en estos momentos, es lo que es el diente temporal. Muchas veces se les explica y cuando vamos a ver en la clínica, vemos que están haciendo a un diente permanente. No, a un diente permanente se hace endodoncia, apinogenesis, dependiendo si el ápice ha cerrado o no ha cerrado. En un diente permanente. Un tratamiento es en un diente permanente y otro tratamiento es en un diente temporal. Actualmente se está hablando y se está usando el láser en dientes temporales. Entonces, hay cosas que primero vamos a aprender a caminar para que ustedes puedan correr. Pero no vayan a pensar que un tratamiento de recubrimiento pulpar directo o indirecto se haga a todos los dientes temporales. No, dependiendo de la edad, dependiendo de cuál es la instrucción. Entonces, lo que tienen que aprender en Villarreal, la gente es más clínico, no eres teórico. Yo te puedo decir, a ver, ¿por qué se degenera la pulpa? Mira, se degenera porque la célula mesenquimal comienza a fagocitar esto que lo otro. Y al final, se te va. Simple. Un niño de la edad que tenga, mayor, de 8, 9 años, no le hace recubrimiento pulpar. Haces una pulpotomía o una pulpotomía. Si es mayor de 9, 10, el diente ya se va a exfoliar. A veces nosotros, porque ustedes en clínica le decimos, el diente está que se mueve, pero el diente necesita una pulpectomía. Pero no tiene ninguna. Entonces, háganlo para su dejo para que vean cómo se hace. Porque clínicamente, si tú le vas a hacer un diente en tu consultorio a un paciente, una pulpectomía, y se va a salir dentro de 3 meses, el paciente va a venir y te va a reclamar. Porque estás haciendo una mala práctica. Ese diente está que se mueve. Entonces, eso es lo que quería afrontar, porque muchos quedan en el vacío, en la nebulosa, lo que es recubrimiento pulpar. ¿Ya lo autoriza? Abajo estoy. No, pero hoy tengo, porque ya tú vas. Ya. No, yo para mí no hago. Entonces, el recubrimiento pulpar indirecto es que tú coloques un material biocompatible, posibilidades de calcio. Acá, ese amarillo puede ser un biodelfín y también puede ser de media en la actualidad. El biodelfín es el mejor material. ¿Ya? Entonces, este es un recubrimiento pulpar indirecto. No hay exposición de la pulpa en este caso. Esa es la diferencia. Acá, para nada tocó la pulpa, ¿no es cierto? En este caso. ¿Qué pasa cuando son permanentes jóvenes en la recubrimiento pulpar directo? Tiene éxito porque están en todos los odontoblastos. Y es lo que dice el doctor. En adultos, ¿qué hay más? Los odontoblastos. Esa es la respuesta científica. Está hablando el doctor. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en el indirecto,
Se coloca una protección pulpar indirecta en el tratamiento de las lesiones cariosas que son profundas, pero que no ha habido exposición pulpar. ¿Se entendió? Este es un recubrimiento pulpar indirecto. Hay lesión cariosa que ha avanzado, sí, pero llegado hasta acá. No hay exposición pulpar. Esa es la diferencia con pulpitis indirecta y de la directa. En la indirecta no ha llegado a pulpa visible. ¿Esta pulpa cómo se encontraría? ¿En qué estado? ¿Reversible o irreversible? Reversible, ¿ok? Ese es lógico, ¿no? Y responde a estímulos como qué. ¿Recuerdan que hablaba del diagnóstico al frío? ¿Ok? Y no hay registro de dolor espontáneo. Eso ya lo hemos estudiado nosotros en el diagnóstico. ¿Claro esto? ¿Sí? Recuerden que este material puede ser hidróxido de calcio, biodentín o LMTA, este chiquitito. El de acá es un eugenato o puede ser un ionómero de vidrio. Y la parte final, ves tú qué tanta destrucción ha habido para que coloques una resina, ¿no? O tal vez una corona o incrustación. En este caso, se dice que el recubrimiento pulpar indirecto se habla de un procedimiento de mínima intervención en dientes con lesiones cariosas activas. De hecho, ¿qué va a ser activa? Porque si fuera inactiva, una caries dentina, yo hablé el mes pasado, una caries activa, les voy a volver a decir, y ahí queda, nunca más les voy a volver a decir. Caries, lesiones activas en esmalte es opaca y rugosa, porque es la mancha blanca. Lesión de caries activa en dentina activa es dentina reblandecida y el color es un color pardo claro. Dentina inactiva, lesión de dentina inactiva, el color es oscuro, casi negro, y no es reblandecida, no es dura la dentina. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, en el caso del recubrimiento pulpar indirecto, había una lesión cabeza profunda, pero es una lesión cabeza activa profunda ¿de quién? De dentina. Acá no es esmalte, acá es dentina, que se encuentra en el tercio interno del espesor dentinal, ¿ok? En el tercio interno del espesor dentinal, este es el tercio interno. Se elimina solo ¿qué se elimina? La dentina infectada, o sea, la reblandecida, y se deja la dentina afectada, y se coloca el material. Puede ser hidróxido de calcio, biodentín o MTA, y se coloca un material biocompatible y se restaura con un material definitivo. Las soluciones que detectan, eso quiere decir que coloques un detector de caries para que veas hasta dónde puedes trabajar. ¿Ya? Este es el procedimiento. Retira la dentina cariada, vulcanizada e infectada, lava con suelo fisiológico, puedes trabajar con una cesta redonda de capullo, pero suavemente para que no hagas una exposición pulpar. Coloca el protector pulpar, ya les dije que era, podía ser un hidróxido de calcio, biodentín o MTA. Y puede ser el ionómero del tipo 4 que es modificado por resina y toma una reacción de control. Y eso es lo que vas a ver. Este es un recubrimiento pulpar indirecto. ¿Hasta ahí está claro todo? ¿Sí? El directo, acá sí hay exposición de la pulpa, miren, ya tocó la pulpa. Pero es pequeña, es un procedimiento que la pulpa sufre una exposición de forma accidental. Estás trabajando en la grafía y después puede ser producto de una fractura o durante una preparación caritaria. ¿Entendió? Acá también vamos a colocar un biomaterial. También posterior de calcio, biodentín o MTA. ¿Qué va a hacer? Es un protector que estimulará la formación de una barrera dentina reparadora. ¿Esto se hace en niños pequeñitos? No. Se hace en niños con diente permanente joven. ¿Entendió? Porque acá están los odontoblastos y van a ayudar a esta reparación. Esto es todo lo que voy a hablar con respecto a la pulpotomía. Voy a hacer exéresis de la pulpa coronal, voy a dejar vital la pulpa radicular. ¿Sí? Saco la pulpa coronal y dejo la pulpa radicular. Trabajo solamente hasta la entrada de los conductos. Indicaciones. Cuando hay lesiones con caries profunda, el dolor de qué tipo es provocado. Pulpitis reversible es el diagnóstico pulpar. Tratamiento pulpotomía. El dolor es provocado. No hay cambio de color,
no hay dolor a la palpación o a la percusión, no hay color de la pieza, no está resolvida más de las 2/3 partes, geográficamente la carie llega próxima, cerca, pero no ha tocado cámara pulpar, ¿sí? Globo tocado cuando alimentas. Tú tienes que tener en cuenta que el diente tiene que ser restaurable. Si el niño tiene una piel todavía muy destruida y no la puede restaurar, no puede utilizar ni pulpo, ni pulpe, nada. Exodoncia, nada. Cuando posee más de las 2/3 de la raíz, ¿no es cierto? Más de las 2/3 partes. Acá 3/3 partes. 2/3 partes, solamente se resolvió menos de 1/3 de la raíz. ¿Ya? No hay pérdida de hueso radicular. ¿Recuerdan que acá hay zonas radiolúcidas? ¿Por qué había acá zonas radiolúcidas? ¿Por qué había por acá en el piso? ¿Las? ¿Por qué en vistas posteriores en los niños, cuando hay lesión cariosa, la zona de radiolúcida no la ven en el ápice, sino acá en el piso? ¿Por qué? Yo hablé las semanas pasadas, que había el piso que hacía que una vez que había acá rápidamente pase y se ubique en la zona interradicular. ¿Por qué? Las foraminas. Las foraminas. ¿Alguien está estudiando? Las foraminas. ¿Se acuerdan que eran como unos poritos acá en el piso? Y rápidamente avanzaba. ¿Por qué? Porque este piso es bien delgadito. Ok. No existe, levantan el carrillo y no ven acceso ni fístula. Es cuando es una pulpotomía. Los que están durmiendo, por favor. Veo que se queda dormida. Ustedes retiran la caries, van a hacer la apertura de la cámara pulpar y van a hacer el diagnóstico que es in situ. O sea, que el profesional ve qué tipo de rojo tiene que ver, que es un rojo escarlata, un rojo vivo. Es el diagnóstico de una pulpitis irreversible. ¿Ya? El diente no tiene movilidad. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Todo lo contrario a lo que le hablaba antes. Si el diente está con una gran destrucción coronaria, no hay forma de que haga nada acá. O sea, no. Cuando hace la apertura, no hay una secreción serosa. La hemorragia era normal. Si esa hemorragia dura más de 5 minutos, ya no. Si sigue bien saliendo hemorragia de los conectores radiculares, tú ya no tienes una pulpitis irreversible. Cuando ves que mira cómo está resolvida la raíz, acá no justifica. Está resolvida más, prácticamente las 3/3 partes de una raíz. Hay una raíz sí, pero la otra no. No justifica. Si hay un edema, de hecho que no es pulpitis irreversible, ¿no es cierto? La celulitis, ¿ya qué cosa es? ¿Es irreversible? ¿Es necrosis o es periodontitis? Ya pasó. ¿Qué cosa es? Ya pasó todo el diagnóstico pulpar. Si hay la fístula, tampoco se puede hacer una pulpotomía, porque recuerden que si hay fístula ya no es pulpar. Si hay movilidad tampoco se puede hacer. Una cosa es la movilidad fisiológica y una cosa es la movilidad patológica. Si la movilidad es patológica, más de 2, 3 no hay, no se justifica. ¿Ya? Si ves la resolución interna, ¿se acuerdan que yo decía que era como la llanta de los carros? Cuando se pincha, no sale la cámara como una tetita, algo así es la resolución interna dentro del conducto. ¿Ya? Eso de acá. Y también puede haber una resolución externa, o sea, por aquí. Esta es la diferencia que hablamos antes. En piezas anteriores, la zona radicular sí la puedo ver en ápice. En piezas posteriores la veo en la zona interradicular, ya saben por qué, ¿no? Porque acá hay foraminas. Acá no hay foraminas, un solo conducto. El protocolo. Acá voy a acabar. El protocolo tenemos que ustedes toman primero
una radiografía de diagnóstico, y eso es lo que ustedes me van a presentar en la mica ya, una radiografía de diagnóstico. Después, ¿qué hacen? Anestesia. Después, ¿qué hacen? Aislamiento absoluto. Después, ¿qué hacen? La remoción del tejido variado. Me cambian la fresa porque están trabajando con caries que está infectada. Retiran la caries, cambian de fresa a una fresa estéril y empiezan a ubicar los cuernos para que puedan retirar hasta la apertura cameral con una fresa estéril. Una vez que la fresa estéril, hace la remoción del techo de la cámara, retiran el techo de la cámara, remueven la pulpa coronal, lavan con el flor. Supongamos que esta es la pieza y esta es tu cámara pulpar, la cámara, ¿ya? Este sería el techo de la cámara y debajo de acá serían los conductos, los que quedan en el segundo, tercer piso, los conductos, ¿no? En esta cámara, tú empiezas primero, colocas anestesia todo y empiezas a remover las caries que hay encima del techo, lo que está sucio, mejor dicho. Con fresa, que tiras todo arriba. Cuando vas a llegar acá a este techo, cambias de fresa porque esto acá es una zona, una pulpa que está inflamada pero está vital. ¿Sí? Cambias de fresa, ubica los cuernos, une los cuernos. A mis alumnos les voy a pedir que me retiren el techo, me lo van a dar el techo, me lo van a pegar el techo, porque es la única forma que yo sé que han hecho la terapia pulpar. Porque ustedes se acostumbran a retirar el techo con fresa, como cuando van a clínica, que es la primera vez que van a hacer, van a llevar rápido a Fulca. Y es lo que llaman petrolea, que son ustedes, ¿no? Porque como no tienen la capacidad todavía porque es su primera vez, ¿no? Se ve que despacito ubiques un cuerno, une con una fresa de fisura y con una muletita retires el techo. Eso es como que yo retirase todo ese techo y acá está lleno de pulpa coronal. ¿Y qué hago con la muleta? Retiro la pulpa coronal y dejo la muleta reticular. ¿Entendió? Vamos a hablar. Ustedes han hecho en práctica anatomía dentaria, porque yo estoy en teoría y ustedes en práctica. Vamos. A ver, ¿alguien me podría decir dónde queda la base del triángulo cuando ustedes van a hacer la apertura cameral? La base de un triángulo en unas piezas molares posteriores del maxilar superior. ¿La base dónde queda? ¿Alguien me puede decir? Es un triángulo así. ¿Dónde ubica la base del triángulo? ¿En qué parte? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué quiere decir? Esta va a ser algo así, de ahí uno y me voy a un vértice. ¿Dónde queda el vértice en las superiores? ¿Quién dijo eso? ¿Tú? ¿Ah? ¿Tú no? Sí, está bien. El vértice queda en palatino. ¿Y dónde queda la base? Vestibular, mesa y distal. Mesa vestibular y distal. Muy bien. Eso es así. Por anatomía dentaria saben que las piezas posteriores y superiores tienen tres raíces. Una mesial, una distal y una palatina. Entonces el vértice queda en palatino y la base queda en vestibular. Muy bien. ¿Está pedido? Castro. ¿Ah? Castro. Ahora, en una pieza inferior, una molar inferior, ¿dónde queda la base y dónde el vértice? ¿Alguien quiere participar? ¿Que no sea ella? Mesial y distal. ¿Alguien? ¿Dónde sería la base en una pieza posterior inferior? ¿Y dónde el vértice? ¿Alguien me puede decir? El vértice es hacia distal. ¿En dónde? Hacia distal es el vértice. Muy bien, está bien. El vértice es distal. ¿Y dónde es la base? ¿Por qué? Porque si ustedes estudian anatomía dentaria, en coro deberían decir eso. No uno solo, dos, tres, que veo que están que... Pareciera que la clase fueran 2, 3, 4 personas, no más. Y esos son los que tengo, que estás apuntando más, ¿no? Entonces son los chicos que van a tener un punto más, ¿no? Implica que cuando yo vea la asistencia de ese día, voy a saber quiénes están leyendo, ¿no? Y quiénes no están leyendo. ¿Ok? ¿Sí? En las piezas posteriores e inferiores tiene dos raíces, ¿sí? Dos raíces. Una mesial y una distal. La mesial, a pesar de que es una raíz, tiene dos cuernos. Uno que es el mesio vestibular, el otro que es el mesio lingual, ¿sí? Y en distal tiene solamente un cuerno y un conducto.
que hacen la base del triángulo así, son los cortes que tienen que hacer. Otra cosa que tienen que tener mucho cuidado cuando hagan las aperturas es de que en el niño recuerdan que van a remover la calle de arriba. Entonces están que remueven la calle de arriba y recuerdan que las molares son como unas cholas caderonas, ¿no? Como campana, pero después tiene una cinturita, ¿no es cierto? Y es como que estoy con esta fila. Acá, todo esto está dentro de la molar, caderas, pero acá se hace angosto. Y si tú empiezas a trabajar, estás en la parte oclusal, ¿no? Desgastas y te vas acá, vas a hacer una falsa vía, porque la constricción está acá. Si agarras por acá, te pones bien a meciar o bien para distal y repitas caries, vas a hacer falsa vía. Pero si tú te pones en la parte media, y solamente haces la apertura así, y no así, en la parte... ¿Se imaginan que tenemos un oclusal trabajando? No trabaja en un oclusal muy amplio, trabaja en un corto. Prácticamente recuerden que tiene una posición cervical, es el ancho que tienen que tener. Una vez que están acá, este ancho chiquito, si quieren, pues ya se pueden ir un poquito más, pero nunca empiecen porque ven que hay bastante espacio en medio oclusal y trabajen por mesial muy pegado medial o muy pegado distal. ¿Entendió lo que quiero decir? ¿Sí? Ok. Vamos con dibujitos. Radiografía de diagnóstico. ¿Ya? Radiografía de diagnóstico. Anestesia. Aislamiento absoluto. Si no hacen aislamiento, mejor no hagan nada. Retiran el sistema variado. Limpian una pieza redonda de carbono. Apertura, ubican los cuernos pulpales. Uy, parece que cambiaron las pesas. Las pesas tienen que ser estériles porque van a tocar pulpa. ¿Ya? Unen los cuernos, retiran el techo, hacen la apertura. Remoción del techo, removido del techo. Remoción de la pulpa coronal. Miren el ancho, eso es lo que yo les decía. Angosto, ¿no? No era muy. Miren la figura, sí, es lo que yo les decía. Esta figura. La parte media, no tanto. Así nomás. De ahí, la control fisiológico, hacen hemostasia con una bolita de algodón, de 3 a 5 minutos de hemostasia, bolita de algodón, no todo una asa. De 3 a 5 minutos, agarran el formosol, el bebido, agarran una segunda, meten la bolita que han bebido del formosol, deprimen bien, y colocan a la entrada de cada conducto una bolita, no toda una bola para todo, no, una bolita acá, una bolita allá. Pasa de 3 a 5 minutos, retiran, tienen que tener un color oscuro, y ponen el escuenano, y la resolución final. Toma la radiografía, antes de que coloquen la calculación final, toma la radiografía, porque muchas veces cuando ustedes están empezando, creen que han retirado cámaras que solamente están encimita nomás, un poquito retirados. Entonces toma la radiografía antes de la operación profesional final, cuando están con el penato y ven que están verdaderamente todos, han trabajado en cámara pulpar. Así, hemostasia como el té de algodón, hemostasia, retiran a los 5 minutos, no tiene que haber sangrado. Si sigue sangrado, quiere decir que ya no es una pulpitis reversible, es una pulpitis irreversible. Ya tiene que hacer una pulpectomía. Que el color ya de esos ojos escarlates es un rojo violáceo. ¿Sí? Hemostasia, colocan el formosol, tiene color coral negrito. Formosol oscuro, algodoncito color oscuro, el esfenato, colocan el esfenato. En ese momento que toco el esfenato, muy por debajo de ese plano oclusal, toma la radiografía de diagnóstico, la radiografía de control, la radiografía final. Por ejemplo, acá le falta un poquito. Y la obturación final. Colocas una coronita. Los medicamentos utilizados en pulmotomía, el gol estándar es formosol, pero últimamente no solamente se utiliza el formosol, sino porque dice que es mutagénico, cancerígeno. Pero sí, eso no sé por qué. Un niño se hace pulmotomía porque no hay dinerito para hacerse una restauración, ¿sí o no?
y sigue avanzando. Hoy en día se ha bajado la concentración está diluido el formosperol, más diluido, se sigue usando. ¿Ya? Medicamentos, hay de tres tipos. Uno que revitaliza la pulpa, como el formosperol de la electrocirugía. Este es el formosperol, la bolita de algodón colocan acá. Estas son el formosperol. Este es un medicamento desvitalizador. Otro elemento desvitalizador es la electrocirugía, cuando hace la coagulación de la pulpa reticular. ¿Ya? Y hay otros que son de preservación, o sea, ¿qué significa? Que preservan la vitalidad pulpar, pero no inducen la reparación dentinaria. Dentro de los medicamentos de preservación tenemos sulfato férrico, que prácticamente hoy en día es uno de los sustitutos del formosperol. Es un gran hemostático. No fija como el formosperol, que hace es fijar y modificar. Este no. Solamente lo que hace es una hemostasia a nivel de la entrada de los conductos, ¿no? El MTA, que es un material muy bueno, pero es que es muy caro. Y cuando tú lo abres ya no puedes volver a usar. Entonces, muy difícil de usarlo por el costo. Pero tiene un buen, digamos, resultado limpio y largado. ¿Sí? Y el MTA, tenemos el ultraleído que también utiliza. El láser, como dijo el doctor antes, para pulpotomías, tiene que ser de baja el láser. Y tenemos otros medicamentos que se llaman revitalizantes. ¿Por qué? Porque estimula la función pulpar para propiciar la formación de un puente dentinario. Tenemos muy alto con las proteínas, tenemos el calcio, que obviamente lo utilizamos en los recubrimientos que hemos dicho antes en la figura, ¿se recuerdan? Tenemos la biodetin también, que es fácil de manipular, es el, digamos, hoy en día lo que más se usa, es fácil de manipular, su tiempo de fraguado es más rápido, el MTA es más lento su fraguado, tiene una buena resistencia a la compresión, tiene una porosidad mínima y hace una activación temprana de la dentina reparativa. Es un muy buen material. ¿Ya? Es un efecto antimicrobiano, reemplaza la dentina, resiste la microinfección. Y ese es un colapso de cómo es una pulpotomía. Aquí hay diagnóstico, ¿no? Hace la remoción, hace la apertura, retira la pulpa coronal, hace la hemostasia, coloca el medicamento, ya sea formosperol, el aldehído, el MTA, biodentin, fosfato, lo que tú quieras, siempre a la entrada de los conductos. ¿Ya? Y de ahí colocas el eufenato y por último lo que yo les decía, un material reformado con las